Bienvenidos a un podcast de verdad. Les saluda Roberto Jiménez y como siempre estoy bien acompañado de mi amigo Guti. Yeah. ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Sí? ¿Vos qué tal? ¿Qué tal la paternidad, vos? La gran puchica, vos. ¿Te seguís desvelando mucho? Grueso. Hay como regresiones en los bebés, fíjate. Así. Es así como que ya estaba durmiendo bien y toda la onda y vos ya estás, qué rico. Y de repente como que de un día para otro, ¡pum!, agarra otra vez y se despierta cada hora y todo el rollo. Y ahorita que cambió el clima, que ya está medio frío, Ajá. creo que se está despertando más también que la frío. Wow. Pues, ¿Cuántos meses tiene Inés? Va para 6 ya. ¡Wow! Ya el 8 de septiembre, 6 meses. Qué emocionante, Da qué la vuelta, alegre. eso, súper Qué contento. alegre. Yo por eso siempre cuando me dicen a mí, Roberto, que durmas como un bebé, digo, no estoy muy seguro porque se despiertan a cada rato en la noche, ¿verdad? Sí. Sí, no me Pero- pero qué alegre. Es bonito. Es una experiencia, es una etapa, Sí, ¿verdad? una Sí. bendición de Dios realmente. Qué bueno, me ¿Vos alegro qué tal? mucho. ¿Vos cómo estás? Mira, la verdad es ¿Has que esta estado? semana ha sido muy buena todavía en celebraciones de Vos postfestejos. sos la persona que he conocido que más bulla le hace a su cumpleaños. ¿Y Yo por te qué? decía, soy totalmente lo opuesto. O sea, Ajá. creo que solo mi esposa sabe qué fecha cumpleaños. Y fíjate que lo hago más que todo por el rollo de ser agradecido con Dios por Sí. el nuevo año, porque Sí. no es el rollo de los regalos, ni Y de todo la el rollo. fiesta, ni de la parranda. Claro. Es el ser agradecido. Fíjate, vos lo empiezo desde el 1 de agosto Está y bien. termina el 31 de agosto. Así que Todavía estamos en ese mes. todavía, mientras grabamos este podcast. Por cierto, queremos agradecer a las personas que se han suscrito a nuestro podcast. Tenemos rato de no compartirles cómo vamos en el número, pero ya sobrepasamos los 100 suscriptores. Yeah. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de llevarlo de una manera tan orgánica y la verdad es que muy, muy contentos. Insisto, yo estoy ahorita entrando para que en el momento que estamos haciendo este podcast les cuente que tenemos 124 suscriptores. Ese es dato a actualizado ese es dato ahorita. actualizado ahorita. Órale, pues. Ahorita. Está bien, qué alegre. Sí, buena onda. Gracias, Y gracias. a esos 120 almas. Sí, Gracias a Dios. que están ahí conectados con nosotros, que ven nuestros podcasts, que no solo le dieron me gusta, sino que además le dieron ahí clic a la campanita para que les sea notificado cuando se estrena un episodio. Y lo mejor de todo es que lo están compartiendo. De veras, muchas gracias. Y ustedes que están viendo esto por primera vez, ¿qué están esperando para suscribirse a nuestro canal y darle clic ahí a las notificaciones? Para que les avise cuando cae el video nuevo. Buena onda. Además queremos agradecer a Open Marketing porque nos abre las puertas de sus estudios para poder realizar este podcast. Buena onda. Gracias a nuestros amigos de Open Marketing, especialmente al CEO de esta compañía. Eso, el Big Chief. El famosísimo Carlos Rodas. Gracias. Ustedes pueden escucharlo a él en el podcast de Bad Boys y pueden ahí también conocer qué más hace Open Marketing en las redes sociales. Al rato vamos a conocer el dedo meñique de nuestro operador de hoy, que ahora cambiamos de pulgar a meñique. Así saben ustedes que ahí están. Pero bueno, Guti, este podcast, desde que lo iniciamos, si ustedes pueden ir al episodio número 1, tiene dos motivaciones. Número 1, ayudar al nuevo creyente o al creyente que está dando sus primeros pasos en la fe para conocer lo que la palabra de Dios tiene que decirnos sobre diferentes temas. Por cierto, hoy estamos iniciando una nueva serie y esta nueva serie se llama Convertidos y ya les vamos a platicar de ello. Pero en los últimos 3 episodios anteriores hablamos de Todos somos teólogos. ¿Qué fue lo que quisimos expresar con esa serie? Quisimos traer invitados comunes y silvestres, a excepción del doctor Samuel Berberian, quien él posee un título en teología, pero de ahí Juan Callejas, Yanine Martínez, ellos son profesionales en diferentes ramas, pero son personas que aman la palabra de Dios, estudian la palabra de Dios, la interpretan respetuosa y responsablemente. Y además responsable. Lo voy a decir ahora, respetuosa y además responsablemente, y además la aplican en su vida. Y entonces los quisimos traer como un ejemplo de que todos nosotros podemos tener la capacidad de hacer ese ejercicio y llevar la palabra de Dios a nuestra vida de una manera diferente y de una manera correcta. Entonces, ahora
algo que mencionaba, perdón, y aquí te quiero pasar la pelota porque me gustaría que enfatizaras este tema. En el episodio anterior, Janine Martínez nos habló de un estándar, pero entrando en el episodio, y entonces Janine nos dice, sí, todo lo que hablemos de teología lo tenemos que pasar por un estándar. ¿Y cuál es ese estándar? La palabra de Dios. Es correcto. Y creo que hemos sido reiterativos con este asunto, ¿no? Hemos dicho desde el primer episodio que la autoridad máxima del creyente es la palabra de Dios, la Biblia. No debemos poder, como en capacidad, sí hay muchos que lo hacen, pero claro, en deber no debemos reflexionar fuera de la Biblia. Porque como dirían por ahí, estaríamos reflexionando fuera del recipiente, el guacal. Entonces, lo que necesitamos hacer es mantener siempre en mente que es a partir de lo que la Biblia dice y más importante, lo que Dios quiso decirnos, es que hacemos esas reflexiones. Vos, un paréntesis, Dale. Esa es otra de las ideas que a mí me ha revolucionado en estas conversaciones con vos y con Janine, el hecho de que la Biblia es Dios autorrevelándose en nosotros. Y nosotros hemos cometido el error de ponernos en el centro de la Biblia. Y es grave eso. Por supuesto, eso ha traído muchísimas metidas de pata. Algo de lo que hablábamos y no sé si lo había compartido con vos, pero me ha gustado mucho leer acerca de la historia de la iglesia y también del cristianismo ortodoxo. Y la forma en que ellos ven la cuestión de la salvación y de la relación con Dios es literalmente eso, una cuestión muy relacional. De este lado del mundo de Occidente lo vemos de una manera muy judicial, muy legal. Y las palabras que usamos son justificación y que es cierto, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero es la imputación, la justificación y demás, y es verdad. Pero los ortodoxos dicen, no, es que el asunto de la salvación es que algún día por gracia vamos a hacer lo que Dios es por naturaleza. Fíjate la onda. Y vienen de la reflexión de una carta de Pedro, ahorita no recuerdo cuál, donde dice eso. Y me gusta mucho esa idea, porque quiere decir, vamos a participar por gracia de lo que es Dios por esencia. No vamos a ser Dios, no estamos diciendo eso. Totalmente. ¿Verdad? Pero vamos a participar de esa naturaleza perfecta de Dios. Que se nos autorrevela en la Escritura. Por supuesto. Vos, solo para el aprendizaje de todos nosotros, cuando te referís a un cristiano ortodoxo, ¿a qué te referís? Los cristianos ortodoxos son... en pocas palabras, los cristianos de Oriente, rápido, porque si no nos volvemos acá. En 1085 sucede lo que se conoce como el Gran Cisma, el primer Gran Cisma de la Iglesia, Oriente-Occidente. Entre otras cosas, el papado es un tema que los ortodoxos de Oriente no aceptan, fíjate vos. Ellos no creen en el papa, ¿verdad? Creen en que un ministro, un sacerdote, un cura se puede casar. De hecho, se casan ellos. Eso es otra. Y otra de las diferencias, y que fue una de las mayores, fue que en el credo ellos dijeron a los de Roma, muchachos, ustedes están agregándole algo al credo. El agregado se conoce como la cláusula filioque, que quiere decir, respecto del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Eso es lo que dicen los ortodoxos que Roma agregó. El credo ellos lo dicen que procede del Padre, el Espíritu Santo, nada más, y ahí lo dejan. Entonces se pelearon por eso y se excomulgaron mutuamente, pero son una tradición cristiana que existe, que de este lado del mundo casi no los conocemos. En Guatemala casi no hay un par de... hay unas cuantas y está creciendo un poco el movimiento. Es interesante hablar de eso. Pero de ahí vienen los cristianos ortodoxos. Y es interesante entonces la manera en la que ellos ven este tema de lo que vamos a llegar a hacer juntamente con el Señor. Juntamente con el Señor. Es bien interesante porque tiene ese elemento relacional que nosotros a veces dejamos fuera. Y en el episodio anterior estuvimos hablando de eso. Dios quiere que los conozcamos. ¿Por qué? ¿Solo porque pues, no tenemos nada más importante que hacer y conozcamos a Dios? No, porque quiere tener una relación con nosotros.
Excelente. Quiere que sepamos qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere, qué no quiere, qué desea, qué no desea, etcétera. Y esto va en el marco de lo que estamos hablando, de que la palabra de Dios es el estándar. Entonces, Todos Somos Teólogos fue esa serie. Cuando iniciamos entonces este podcast que les estaba mencionando, nosotros hemos propuesto dirigirnos a los nuevos creyentes, a los que están dando sus primeros pasos en la fe, para contarles primero que la palabra, o sea, que un cristiano que se precie de decir yo soy cristiano, es alguien que basa todas sus acciones en la palabra de Dios y es la máxima autoridad para nuestras vidas. Si yo digo, el camino hacia la derecha me parece bien y la Biblia dice, no, tienes que tomar el camino a la izquierda, la Biblia tiene la última palabra, así que agarro hacia la izquierda, aunque mis sentidos, mis sentimientos, mis emociones, mi experiencia y muchas cosas más me digan que la derecha era el mejor lugar. Si la Biblia dice izquierda, hacia la izquierda, punto. Así debería ser y debe ser y se debe reflejar en la vida de un cristiano su relación con la palabra de Dios. Así es. Luego hemos dicho que este podcast está dirigido para aquellos que están explorando el cristianismo y quieren sentarse a la mesa con un café, así como nosotros aquí. Toma central, por favor. Aquí tenemos nuestra tacita de café los dos. Muy bien, ahí está. Yeah. Entonces, únanse con nosotros con su tacita de café y su champurrada y entonces poder explorar, poder hablar con nosotros, digámoslo así, acerca de la fe, del cristianismo, de todos estos temas básicos. Pero señores que están explorando el cristianismo, les llegó la hora. Les llegó la hora de que nos permitan hablarles la verdad acerca de lo que la Biblia habla, acerca de la conversión. ¿Qué significa eso? Porque hay tanto en nuestra cultura cuando dicen... me convertí. Me convertí en cristiano. Ajá, Sí. y eso suena como... ¿verdad? Así como a monstruo. Me convertí. Me convertí. ¿Verdad? Y es bien interesante. Hay un montón de palabritas que usamos y los cristianos damos por sentado que todos los demás las entienden. Y cuando te das cuenta, estás hablando cristianís, le dicen en inglés, ¿no? Cristianís es como cristianés. Ajá, cristianés, ajá. Vamos, es así como... No todo el mundo entiende de qué trata la conversión. Y lo interesante es lo siguiente. Aún muchos cristianos tampoco entienden de qué va la cuestión. Por eso es que vamos a hacer esta serie de programas enfocados en el tema de la conversión. A mí eso siempre me recuerda a cuando era niño y en la escuela dominical preguntaban, niño Guti, capítulos leídos. 5. Ninguno, señorita. Está usted mal, versículos memorizados. Ninguno. Tenía muy mala memoria antes. ¿Convertidos? Entonces ¿Cuántos convertidos traes? Sí. Entonces es como, convertidos. Pero bueno, hay muchísimas maneras de ver qué es la conversión. Un autor que se llama Michael Lawrence escribió, convertirse al evangelio no es simplemente pasar a ser personas agradables. Aquí desde hoy le vamos a decir personas buena onda, porque es posible ser buena onda y no haberse convertido. Qué fuerte, es verdad. Alguien te puede decir es que no necesito ser cristiano para ser bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Hay gente que es atea, hay gente que es agnóstica, que es bien buena onda. Y es por gracia común, 1. Y 2, porque aún en la maldad que son, porque son seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, todavía tienen esa capacidad de hacer el bien, digámoslo así, el bien en general. Ahora, esas buenas obras son suficientes para presentarlas como una credencial delante de un Dios 3 veces santo. No, por supuesto que no. Dios va a decir, esto es un trapo de inmundicia, quítenlo de acá. Pero de que pueden ser buena onda, por supuesto. Es interesante esto porque también es increíble cómo, si yo pienso que ser buena onda es señal de ser convertido o de tener una buena relación con Dios, eso, o sea, ese pensamiento me va a limitar de compartir el evangelio con personas buena onda. Claro. O sea, es que él es buena onda, ¿para qué le voy a hablar? Él no necesita. Él no y ese necesita. es el peor error que podemos cometer. Sí. Antes de seguir, vos tengo otra vez fe de ratas. En el episodio anterior dije que era el credo de Atanasio, si no estoy mal, el que hablaba del Espíritu Santo, cuando con Janine estábamos hablando del Espíritu Santo, pero no es el credo de Atanasio como señor y dador de vida, sino el credo niceno constantinopolitano. Okay. Parece trabalenguas. Perdonen
pero pues fe de ratas. Excelente. Por cierto, Guti, te voy a pedir aquí así en frío, directo, pero no para ahorita, tranquilo, no te estreses. Deberíamos de hacer una serie sobre los credos. Estaría fabuloso. ¿Y saben por qué? Porque cuando algunos escuchamos credos... Pensás en Roma. Ajá, sí. y pensás que eso no... O sea, es que yo lo que quisiera en este sentido es que nuestros amigos puedan saber el valor que para esa generación, para esos momentos de la historia, tenía un valor. O sea, casi que deberíamos decir, muchachos, necesitamos un credo del nuevo milenio, una onda así, o sea... Ya no es posible. En esa serie vamos a ver por qué no es posible hoy, pero sí. O sea, ¿para qué servían, verdad? Interesante. Es bien interesante. A mí me apasiona el tema de los credos y demás. No voy a decir soy experto, pero sí me gusta, soy bastante inquisitivo con el asunto. Y otra vez, la mayoría de los credos sucedieron antes incluso del cisma Oriente-Occidente, entonces le pertenecen a toda la cristiandad. Estoy hablando incluso que sucedieron antes de 1517. Ajá. Quiere decir que le pertenecen a todos los cristianos. Wow. Después de 1517 hubo otros, pero eso ya no. ¿Por qué? Solo antes de continuar, pero siempre me gusta preguntar esto para que nuestros oyentes no se queden sin la info. ¿Por qué es importante conocer la historia de la iglesia? Como dice el dicho, no conocer la historia es estar condenado a volverla a repetir, y vemos que eso sucede cuando aparecen hoy en día enseñanzas que ya han sido declaradas como heréticas desde hace siglos. Eso te escuché en el podcast, ¿verdad? Con Janine. Creo que fue ella la que lo trajo a la mesa, pero pues igual. No hay nuevas herejías. Hay que ser muy cuidadoso con este es un hereje o aquel, porque primero no es así, no somos nosotros los que decimos quién es hereje y quién no. Eso ya lo hicieron muchos cristianos mucho antes. De 1517 y de 1085. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esa palabra. Es una palabra muy fuerte. Claro. Y esa palabra condenaba al hereje y condenaba la enseñanza del hereje. Es decir, se le excomulgaba a las personas que enseñaban algo que no era y que no se sometían al ser llamados volvamos a enseñar lo que la Biblia sí enseñaba. Entonces, es bien interesante esto de las herejías. Se pueden repetir y de hecho se repiten. Por eso es necesario estudiar historia de la iglesia, historia del cristianismo. Y para saber qué cosas podrían ser enriquecedoras hoy en día, no vamos a decir que todo se puede volver a repetir y todo, entonces hay que hacerlo igual como lo hicieron en el primer siglo, en el segundo siglo, porque hay un montón de cosas que ya no son viables hoy en día. El bautismo como sucedía antes, por ejemplo. Pero eso vamos a llegar ahorita que estemos hablando de la conversión. Ok, excelente. Cuando hablamos de conversión, entonces hay una palabra que yo he escuchado muchísimo, que es la palabra automejoramiento. O sea, yo me quiero mejorar a mí mismo, entonces por esto estoy siguiendo esta filosofía oriental, esta filosofía de autoayuda. Sí. Entonces, a veces colocamos el cristianismo dentro de esa rama, entonces decimos, vos sos cristiano. Estás buscando ser la mejor versión de vos mismo. Entonces te metiste a ser cristiano. Claro. Yo me metí a ser budista. Sí. Pero no, el hecho de ser, de convertirnos al cristianismo no tiene que ver en automejoramiento. Tiene que ver con temas mucho más profundos y es de lo que vamos a platicar ahora. Estamos usando de base para la conversación un libro que se llama La Conversión, cómo Dios crea un pueblo, y ya les di a conocer hace un momento el nombre del autor. Pero ahora queremos entonces enfocarnos en este problema de ser agradables o de ser buena onda y la promesa de ser creados de nuevo, que es lo que habla la palabra de Dios. La necesidad de nacer de nuevo, dice el autor del libro, se deriva de 5 verdades bíblicas y es de esas 5 verdades de las que vamos a hablar hoy. La incapacidad de los seres humanos, la santidad de Dios, la gracia del Evangelio, el poder del Espíritu Santo y la creación de un nuevo pueblo.
Enfoquémonos en el primero, nuestra incapacidad. Es correcto. Dice, Jesús establece una diferencia drástica entre la carne y el espíritu, es decir, entre nosotros y Dios. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En Juan 3:6. No importa cuán buena sea la carne, o sea, nosotros humanamente. No la carne asada. Exactamente. Sino la carne, el ser humano. El ser humano. No importa cuán bueno pueda ser el ser humano, no puede producir vida espiritual. Es así. Que es la vida espiritual que se necesita para reconciliarnos con Dios. Lo podemos intentar con todas nuestras fuerzas, pero nos quedaremos cortos. O sea, podemos ser moralmente personas buenas. Y decíamos, hay un montón de gente buena onda moralmente correcta. Pero eso no significa que esté produciendo vida espiritual. De ninguna manera. Podemos tener la mejor intención posible, pero nos descarriaremos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecadora desea agradar a nuestros deseos en vez de agradar a Dios. Así es. Aun cuando hacemos lo que es moralmente correcto, lo hacemos por los motivos equivocados. Generalmente. Para justificarnos y recibir nosotros la gloria. O para sentirme bien conmigo mismo. Esta es una de las razones por las que la Biblia no nos describe como enfermos, sino como muertos. Sí, un muerto es incapaz de... Pensemos en Lázaro. Lázaro estaba muerto. Lázaro es incapaz. Si no hay una obra externa, ajena a él, de levantarse y decir, tiempo estoy muerto, pero también quiero despertar y me salgo de la tumba. Es imposible. Claro. Es imposible. De hecho, aún hasta resucitado necesitó que le quitaran las vendas. Necesitó algo. Y es la misma idea. Todos estamos muertos, todos estamos como Lázaro. Quería leer lo que dice Efesios capítulo número 2, versículos 1 al 3. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Así es. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Aquí volvemos a repetir lo que hablamos en la última parte del episodio pasado. Esa idea de Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Aquí hay un ejemplo de un pasaje, de muchos pasajes. Y la traducción lo puso todavía así como suave, vamos, porque el lenguaje es hijos de ira. Sí, ya lo estoy pasando a Reina Valera de 1960. Y la ira es, o sea, debería darnos esa idea de, ¿verdad? Y éramos por naturaleza hijos de ira. Así es. Punto. No, o sea, yo disfruto de todas las traducciones, pero hay unas en casos así donde prefiero esa palabra tan fuerte. Porque es fuerte. Y tiene implicaciones bien serias. A ver, otro de los 20,000 paréntesis que nos encanta hacer en este podcast. Traducciones de la Biblia. Hay 2 tipos de traducciones de la Biblia, es lo que yo he entendido. 3. A ver, yo voy a ir con las que sé y vos le agregas. Una es la literal. Sí, palabra por palabra. Reina Valera del 60. Sí. Por eso es que encontramos palabras que son así como, qué complicado, pero cuando encontró el traductor de Reina Valera del 60, encontró la palabra original que significa ira, puso ira. Era lo que venía. Y están las traducciones que son como más, como para explicar, como para hacerlo más fácil de entender. Y entonces tratan de darle un sentido a lo que se está diciendo, pero cuando se le da el sentido, entonces ya se pierde la fuerza de la palabra original. Sí. Un buen ejemplo de esto es como una canción de rap. O sea, yo puedo traducir una canción de rap literal
y probablemente no se va a entender, pero tengo algo valioso. Tengo la riqueza del significado de cada palabra. Pero puedo venir ahora y hacer una traducción más para darte el sentido de lo que quiso decir el rap. Y entonces ya no pongo algunas palabras literales, sino que pongo algo que te haga sentido a vos de manera contemporánea. ¿La tercera? La tercera, bueno, serían literales, que dijiste, las dinámicas en medio. Y la tercera sería la paráfrasis. La paráfrasis es cuando alguien literalmente vino y dijo, a ver, todo esto mejor lo voy a resumir de otra manera. Sí. Por ejemplo, traducción en lenguaje actual. Esa es paráfrasis. Quizá. Está entre... Ajá, o sea, hay un diagramita ahí, lo pueden buscar, de hecho, distintos tipos de traducciones de la Biblia y van a encontrar estas tres. Y hay como espacios, digamos, para hacerlo visual de dónde estaría más o menos cada una. Una paráfrasis por excelencia es la Dios habla hoy. Va. Entonces, por ejemplo, si yo quiero yo leo un pasaje, por ejemplo, podríamos hacer el siguiente mix. Leo en Reina Valera. Sí. Leo en Nueva Traducción Viviente. Sí. Y luego en Dios habla. De hecho, siempre se recomienda cuando vas a estudiar un pasaje leerlo en unas 3, 4 traducciones. Tip del día. Sí. Lean varias traducciones. Sí, lean varias traducciones, pero ahí les dimos de los 3 tipos como para que ustedes puedan tener esa riqueza. Sí. Hijos de ira, ahí nos quedamos. Eso éramos antes de conocer a Cristo. Y es que tiene todo el sentido del asunto. Del pasaje de Juan 3 que estás hablando es el diálogo de Jesús con Nicodemo. Ajá. Acerca precisamente, hermanos o amigos, no se trata de Juan 3:16, el capítulo o el pasaje. El pasaje tiene un montón de cosas más. La idea central de ese pasaje es el nuevo nacimiento. Exacto. Esa es. Que de hecho es la expresión que Jesús le dice a Nicodemo. Sí. Es necesario nacer de nuevo. Y fíjate cómo es la idea, cómo es el cerebro de la carne o el cerebro del muerto, digámosle así, que él ya empieza a quererle dar el significado que él cree que es. Y tan complicado es en la carne comprender algo del espíritu que él le dice, tiempo, ¿cómo es posible que me estés diciendo que tengo que nacer de nuevo? ¿Acaso me tengo que volver a meter en el vientre de mi mamá y todo el rollo? Entonces, o sea, lo vemos de fuera y decimos, Dios mío, de verdad, la mente del muerto es eso, es una mente que no entiende las verdades del espíritu. Qué interesante esto que estamos hablando. Efesios 2, 1 al 3 fue lo que leí. Échenle una ojeada en la casa. Y es Pablo hablándole a cristianos y hablándoles acerca de lo que eran antes. Y eso también, los que no conocíamos a Cristo o los que no conocen a Cristo, ese es el estatus. Entonces, al igual que la persona que está muerta, como nos decía Guti hace un momento, somos incapaces de amar a Dios. Estando muertos, somos incapaces de amar a Dios de forma natural. Ok, ese es el primer punto. Entonces, el primer punto es, solo para recordarles, es nuestra incapacidad. Y número 2 es... Perdón. Sí, ahí te lo voy a enviar a vos, pero podemos compartirles en el link esto de las traducciones claro que estamos que sí. diciendo. Creo que no se mira muy bien ahí, no sé. O sea, vamos a hacer que... No, se mira solo una mancha blanca. Sí. Pero... No. Ahí lo vamos a poner. Vamos a poner el link ahí en la descripción. Siempre vayan a la descripción de nuestros episodios porque siempre hay sorpresas para ustedes. Así es. Muy bien. Ahora hablemos de la santidad de Dios. Ya hablamos de nuestro estatus natural. Sí. Ahora hablemos de la santidad de Dios. Y por añadidura, Dios no es como nosotros. La Biblia es inflexible cuando habla de la santidad de Dios. Sí. Que Dios es santo significa que es completamente diferente a nosotros. Dios está radicalmente apartado del pecado y consagrado a su propia gloria. Y apartado del pecado y siguiendo el orden de ideas que estábamos manejando, apartado del pecador también. El pecador está, de hecho Pablo dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no podemos... Wow. Eso, qué buen momento para mencionarlo. Dios no negocia con sus principios. Dios no puede tolerar la maldad en ninguna manera. No. A Dios no le impresiona. Cuando te dicen hay cosas que Dios no puede hacer, pues puedes contestar tranquilamente, sí. Hay cosas que Dios no puede hacer. Tolerar el pecado es una... Tolerar el pecado y tener la maldad ahí enfrente. Eso no lo puede hacer.
Y a Dios no le impresiona cuán buenos y simpáticos somos, cuán Claro. buena onda somos, Claro. porque nos esforzamos en ser agradables para nuestra propia gloria Ujú. en vez de para la suya. Sí. En Isaías capítulo 64, versículo 6, y hoy sí quisiera tomarme el tiempo para leerles los versículos que nos recomiendan en esta lectura que estoy compartiendo, para que ustedes también encuentren la base bíblica. En Isaías capítulo 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¡Hala, qué fuerte esa Qué palabra! razón. Qué fuerte ese pasaje. Pero lo que está hablando es, o sea, que nuestra justicia No sirve de nada. no sirve absolutamente nada. Es lo que decíamos hace un ratito. No puede llegar el no creyente delante de Dios el día de mañana y decirle, mira, aquí están mis buenas obras. Sí. Sí, no me sirven de nada y no te sirven de nada. Tus buenas obras multiplicarlas por 0 y eso es lo que valen, vamos. Totalmente. Así pues, estamos bajo el juicio de Dios Ujú. y esta es otra razón por la que la Biblia afirma que estamos muertos. Así es. Y es una herencia. Tiene sentido, vos. Tiene sentido porque Dios es vida. Ajá. ¿No? Y si no estás en Dios, estás muerto. O sea, no es, ¿cómo se dice? No es física cuántica. Si Él, que representa todo lo que es bueno, perfecto, puro, santo, vida, decide que si estamos lejos y fuera de Él, como estamos, literalmente muertos, estar en Él es todo lo contrario, es estar vivo, es estar siendo santificado, es estar siendo transformado, que es parte de este proceso que llamamos conversión. Interesantísimo. Amigos, estamos haciendo este pequeño viaje para mostrar de una manera panorámica el tema de la conversión. Y el tema de la conversión inicia en que nosotros nacemos pecadores, somos por naturaleza pecadores, no hay nada bueno en nosotros, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por más buena onda que seamos y nos comportemos moralmente correctos, eso no vale absolutamente nada para ganarnos el cielo. Número 2, estamos hablando de un Dios santo, un Dios que no tolera la maldad delante de Él, un Dios que está apartado de la maldad, apartado del pecado, y por lo tanto no puede tener relación con el pecado y mucho menos con el pecador. Totalmente. ¿Algo más que Ahí quieras está, agregar al no, tema? re bien, re bien. Muy bien. 100 puntos. Eso, buen alumno. Estrellita en la frente. La gracia de Dios, número 3. Sin embargo, hay buenas nuevas. Ahí está. Dios muestra gracia. Dios mismo tomó la iniciativa para salvarnos. Eso es un punto importante, ¿verdad? Totalmente. Que Dios toma la iniciativa para traer salvación a nuestras vidas. Y es en este orden lógico y en esta secuencia que traemos es lo que se necesita debido a la incapacidad nuestra. Ujú. O sea, no podíamos, primero, no podíamos autorresucitarnos. Eso solo ha sucedido una vez en la historia de la humanidad. Ujú, ujú. No podíamos autorrescatarnos, no podíamos autosalvarnos, no podíamos autorregenerar. Eso es algo que Dios no dio esa capacidad al ser humano. Necesitábamos a ese agente externo para operar eso. Y Dios toma la iniciativa cuando aún éramos enemigos de Dios. Él, claro. Que a veces eso es lo que se confunde de lo que hemos hablado, que Dios sí mostró su amor al enviar a Jesucristo y al proveer Cuando la aún éramos salvación. pecadores. Ajá, pero eso no significa que haya un amor por el pecador como tal. Es complicado. Es complicado si no lo entendemos a la luz de toda la historia de redención. Ajá. Este plan de redimir a toda la humanidad existe antes de la humanidad. Fíjate vos. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había hecho un acuerdo, o se le conoce teológicamente como el pacto trinitario, que es la Trinidad diciendo, vamos a crear a la humanidad y ya sabemos qué va a pasar, pero decidimos que los vamos a redimir a la humanidad.
A la voz. Eso está fantástico. Esto es antes de la fundación del mundo y está en la Biblia. Por supuesto, aquí no podemos hablar algo que no está en la palabra de Dios, pero a veces en la cultura está el rollo como, este es el plan B. Jesús fue el plan B porque como metimos la pata. Siempre fue el plan. Wow. Un amigo que tenemos en común, Fernando Solar, y aquel yo lo conozco y sé que no le gustaría que yo esté diciendo, pero me gustó mucho una idea y me impactó hace años. Aquel dijo, y me gustó tanto, me conmovió hasta las lágrimas esa vez. Dijo, cuando Dios dijo, hágase la luz, se estaba firmando la sentencia de muerte de Jesús. Wow. Porque iba a tener que morir. Dios pudo haber decidido no crearnos. Y Él hubiera seguido siendo Dios. O sea, Dios no es Dios porque nos creó y entonces nosotros... Él es Dios. No tenía por qué crearnos. Cuando Él dice, hágase la luz, se está firmando la sentencia de muerte de nuestro Señor. Porque va a tener que venir. Claro. En algún momento. Y al orar en Getsemaní, Padre, que no sea mi voluntad, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero sea tu voluntad y no la mía. El Padre le dice, ¿te acordás lo que dijimos antes de la fundación del mundo? Sí, el plan sigue. Muy bien, Padre, démosle. ¿Verdad? Entonces, entenderlo a la luz de la historia de redención nos cambia la perspectiva y los cristianos y los que están investigando el cristianismo tienen que saber de qué se trata toda esta historia de redención, que no empieza con el ser humano, es que no somos el centro del universo. Wow. Esto sucede porque Dios quiso, y es que eso es lo más glorioso del mensaje del Evangelio. Dios quiso rescatar y hacer un pueblo para sí mismo. Y eso de iniciativa viene de la palabra inicio. Como decíamos de la inspiración divina, ¿te acordás? En donde empezaron a escribir, no porque ellos quisieron, sino porque Dios los movió a escribir. Exactamente la misma idea de esa iniciativa en la conversión. Empieza en Dios. Sí, este asunto de que nosotros venimos y encontramos a Jesús, malas noticias, jóvenes, es Jesús nos encontró a nosotros porque fue su iniciativa, desde el principio fue su iniciativa y por eso Dios envió a su Hijo para que se encarnara como hombre y viviera la vida que nosotros debemos vivir o debíamos vivir cuando fuimos creados originalmente. Jesús no vivió en este mundo siendo buena onda, ni siendo simplemente bueno, sino que vivió una vida perfecta y sin pecado. Una vida totalmente dedicada a la gloria de Dios. Y seguidamente, Jesús ofreció su vida en la cruz como sacrificio. Qué bueno que hiciste énfasis en el pasaje de Efesios, porque creo que algo muy importante es ahora recordar que Jesús ofrece su vida como sacrificio en la cruz, tomando la ira de Dios sobre sí mismo, como sustituto de todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone en él su fe. Eso es muy importante. Decime cómo se explica eso o cómo se le llama eso teológicamente si tiene un título. O sea, es Jesús en esa cruz, es cierto, muere por los pecados de todo el mundo, pero solo de aquellos que se arrepienten. No sé si o sea, a ver, yo lo dije de una manera, a ver, corríjame. No, lo que pasa es que sí nos meteríamos a una onda bien larga y hay distintas posturas en las distintas tradiciones cristianas. Ok. Es expiación. Y lo que se ha discutido históricamente es que si es ilimitado, si es limitada. Ok. Y bueno, por eso te digo, nos meteríamos a... Entonces resumámoslo de una manera sencilla para nuestros amigos. Es Jesús muere en la cruz y Jesús muere por tus pecados y por mis pecados. Así es. O sea, sí nos encontramos con Él. Sí. Eso se llama propiciación sustitutiva. Ok. Así se llama teológicamente este acto de que Jesús se cuelga de la cruz y muere en nuestro lugar. Propiciación sustitutiva. Excelente. Y para probar que Dios había aceptado su sacrificio, 3 días más tarde, Jesús resucitó de la muerte. Claro. Ok. Pablo va a desarrollar al respecto de esto. ¿Por qué creemos los cristianos que esto es verdad? Por la resurrección. Porque si Cristo no resucita, vana es nuestra fe. Y ojo, otra cuestioncita que hay que desmitificar, queridos amigos, hermanos y demás. Fe no significa una fuerza cósmica o una fuerza sobrenatural que me consigue lo que yo quiero. Fe significa confianza en Dios. Okay. Eso significa fe.
cualquier otra acepción de la palabra, pónganle otro nombre, pero fe específicamente es confiar en Dios. Hablemos ahora del Espíritu de Dios, cuarto punto. Ok. Pero eso es solo el comienzo de la iniciativa de Dios en la salvación. Así es. Jesús habla en Juan capítulo número 3 acerca de la obra del Espíritu Santo, la cual compara con un viento sobre el cual no tenemos control alguno. Cuando Dios nos regenera, su Espíritu nos une de manera instantánea a Cristo. En dicha unión, el Espíritu Santo toma todos los beneficios de la obra que hizo el Hijo, su vida resucitada, su justicia, su gracia, y nos lo aplica a nosotros. Paro ahí para conversar sobre este tema, especialmente por una palabra que creo que es importante explicarla, regeneración. Regenerar, como la propia palabrita lo dice, es volver a generar o generar nuevamente. Y esta es la obra del Espíritu Santo realmente en estos muertos, incapaces y todo esto que hemos venido comentando. Esa fuerza exterior necesaria no viene de nosotros mismos, ya lo establecimos, sino que es producida por la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Fuera de eso, no es posible regenerarse, es decir, volver a generarse o generar de nuevo. Claro, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura que se menciona en la Escritura, eso involucra la palabra regeneración. Así es. Así que cuando sucede esto, el Espíritu Santo nos une a Cristo. Y allí es donde, como leí hace un momento, su vida resucitada, su justicia y su gracia son un beneficio para nosotros. Es correcto, sí. Y estaba pensando también en este asunto de la regeneración. Generar tendría más o menos la misma raíz que Génesis, que es inicio. Entonces es volverle a dar un inicio. ¿Sí me explico? Y cuando dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, es precisamente ese lenguaje regenerativo. ¿Sí? Que es producto del Espíritu Santo. Eso obviamente cambia nuestra naturaleza, nos da un nuevo nacimiento, nos hace nuevas criaturas y acto seguido nos volvemos a Cristo en arrepentimiento y fe. Así es. Somos justificados por su gracia y somos adoptados en su familia para caminar tras sus pasos en una relación de amor y confianza. A ver, regresemos y volvamos a poner todos los patitos en orden. Entonces el Espíritu Santo nos regenera. O sea, nos conduce a un nuevo nacimiento. Y entonces nosotros en ese nuevo nacimiento nos volvemos a Cristo en arrepentimiento. Así es. ¿Por qué debemos volvernos a Cristo en arrepentimiento? ¿Por qué? Ajá. Porque ese es el requisito, poner la fe en el Hijo, pero no puede poner la fe en el Hijo si estoy muerto. Entonces, otra vez, el tema es un asunto trinitario. El Espíritu Santo levantando al muerto, mostrándole a Cristo, y Cristo dando gloria al Padre a través de la salvación del pecador que viene a poner su fe en él. Y digamos el pecador en este trabajo que el Espíritu Santo, esta obra que el Espíritu Santo hace en nosotros y nos muestra la realidad de nuestra vida, o sea que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no hay nada que nosotros podamos hacer para salvación. Entonces, allí en ese momento yo pienso en un velo que cae de los ojos y que nos muestra eso. Entonces venimos también en arrepentimiento porque nos damos cuenta que somos enemigos de Dios. Así es. Y que todo lo que hemos hecho, aún las cosas buenas que hemos hecho, no me sirven de nada. No me sirven de nada. Entonces caigo en un arrepentimiento y digo, Señor, yo iba para ese camino y ahora yo doy la vuelta y voy hacia ti. Y voy hacia ti. Sí. Porque ser enemigo de Dios es literalmente ir en contra de Dios. Es darle la espalda a Él. Dios está acá y yo voy para allá. El arrepentimiento va a implicar ese cambio de dirección. Se me cae el velo y ahora digo, no, aquí no está Cristo. Vamos a ir hacia donde está Cristo. Exactamente. Y entonces, aparte de toda esta bendición, nos da la oportunidad de ser parte ahora de su familia. Nos adopta. Así es.
Que ese es un detalle tan interesante Sí. del proceso de conversión, el hecho de venir y formar ahora parte de una familia Sí. a nivel universal. A nivel universal. Lo estoy hasta asimilando. ¿Sí? Es que es la verdad y no creo que haya tanto que agregar ahí. O sea, antes no teníamos familia, éramos huérfanos, no teníamos padre. Y ahora es una gran Y familia. ahora tenemos una gran familia, tenemos un padre y tenemos un hermano mayor que no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea, solo para que pongamos en perspectiva el asunto. De no tener nada a tenerlo todo. Había una canción de Michael Sweet de su primer disco solista donde decía que se llama All This in Heaven Too. Exactamente eso. O sea, no hicimos nada para merecer esto, ¿verdad? Antes no teníamos nada y ahora lo tenemos todo. Y además vamos a tener la eternidad con Él. ¿Qué más podemos pedir? Wow. Definitivamente este tema de la conversión es un tema muy, muy interesante. Estamos hablando con Guti acerca de 5 elementos que están relacionados y que van en contra de esa idea de que ser cristiano es solo buena onda o estoy ahora... Portémonos bien. Portémonos bien. No, esto es mucho más profundo. Y qué buena onda si mientras estamos hablando, el Espíritu Santo, porque no somos nosotros, el Espíritu Santo está hablando a tu vida y haciéndote pensar, reflexionar de... ¿Realmente yo me he convertido al cristianismo? ¿Me he arrepentido de mis pecados? Y he entendido lo que significa la conversión. Vamos al último punto, que es la creación de un pueblo. Cientos de años antes de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, Dios prometió a través del profeta Ezequiel que nos daría su gracia y su espíritu. Además prometió que haría de nosotros un pueblo. Dice la Biblia, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Así es. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, número 1, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, el querer como el hacer. Lo pone él. Lo pone él. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo. Y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Leí Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 29. Dios ha mantenido su promesa a través de la obra de Cristo. Porque Jesucristo nos hace nuevas criaturas, nos concede su Espíritu Santo, nos hace parte de su pueblo y perdona nuestros pecados. Así es. Ok, aquí tenemos este cuadro. No sé si quieres agregar algo a esta parte específica que se le ha llamado la creación de un pueblo. Estaba pensando en el lenguaje de nuevo pacto que utiliza Ezequiel y ya desde Deuteronomio 36 empieza este lenguaje de nuevo pacto a aparecer. En Deuteronomio 36 hay bastantes paralelismos con el pasaje de Ezequiel que acabas de leer, pero el común denominador, los invito a que lo lean, no lo vamos a leer ahorita, pero el común denominador es quién es el sujeto activo en hacer las cosas, y es Dios. Wow. Recordemos entonces, hemos hablado de estas 5 verdades bíblicas que están relacionadas con esta necesidad de nacer de nuevo o de convertirnos, como querrás llamarle. O sea, para nosotros, a partir de hoy en este episodio, conversión es un sinónimo de nacer de nuevo o nuevo nacimiento. Entonces son 5 verdades. 1, la incapacidad de los seres humanos. Ya hemos hablado acerca de ese estado natural en el que venimos a este mundo. Esta semana estaba oyendo un programa de radio en una estación de radio comercial y hubo una entrevista con alguien que se identificó como cristianos. Estaban hablando de obra social, pero la cosa es que esta persona dijo, sí, es que usted sabe que las personas son intrínsecamente buenas. Y entonces a mí me brincaron las alarmas y dije, aquí tengo mi hermano en la fe, voy a pensar que tiene una concepción equivocada de nuestro origen como seres humanos. Y es bien interesante a propósito de lo que decías. Ahí hizo teología. Ajá. Eso es teología, es una antropología no bíblica.
Es una antropología humanista. Porque la antropología bíblica lo hubiera llevado a decir los seres humanos somos intrínsecamente malos. Imagínense lo más malo que puede ser alguien. Vaya, usted es peor. Somos peor que cualquier cosa que nos podamos imaginar. Entonces, interesante, ¿no? A propósito de la serie que recién terminamos de Todos Somos Teólogos, eso es una reflexión teológica. Sí. Mala. Malísima. Mala, pero reflexión teológica al fin. Sí. Y lo peor es cuando no se pasa por el filtro o por el estándar, como decía Janine, ¿no? Hay que filtrarlo. ¿Será eso lo que enseña la Biblia realmente? Exacto. Pero bueno, ¿a dónde ibas? Perdón. Otra vez, todo cristiano, y la verdad es que otra vez regresemos a este punto básico, es todo cristiano debe ser bíblico. Así es. Es que C.S. Lewis es el que habló acerca de esa malutilización de las palabras o con tal de agregarle, o sea, una palabra se malformó, entonces ahora le tengo que agregar otra para que se pueda entender. O sea, ¿a qué me refiero? Aquí hay personas que dicen, es que el cristianismo bíblico, es que el cristianismo es bíblico. Debe ser bíblico. Ya debería ir implícito. Exacto, no le tengo que agregar un apellido ahí para que me entiendan de lo que estoy hablando. Es un cristiano debe ser bíblico. Todo lo que nosotros escuchamos, conocemos, aprendemos, debemos pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Uh-huh. Pero ¿cómo creamos y alimentamos ese filtro? Lo alimentamos cuando leemos la palabra de Dios, sí, cuando la interpretamos respetuosa y además responsablemente, y entonces sacamos lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabes qué estaba pensando yo ahorita? El ejemplo de los antivirus. ¿Sí ves? ¿Te recuerdas que los antivirus antes era que comprabas el disquete a la madre, qué viejo, sí. Y entonces constantemente tendrías que estar comprando, consiguiendo actualizaciones claro, por los nuevos virus que salían. Ahora ya es de una manera automática. En la red, claro. Que en la red se vaya alimentando con lo nuevo. Pero la única manera en que ese antivirus se va actualizando y alimentando es teniendo una conexión directa con los creadores del antivirus. Sí. Bueno, ¿cómo voy creando yo filtro en mi mente, en mi corazón, de aquello que pueda estar erróneo o contrario a la palabra de Dios, pasando tiempo y conexión con la palabra de Dios diaria? Totalmente. ¿Verdad? Así que, primero, estamos claros y debemos estar claros en una cosa: la incapacidad de los seres humanos. Número 2, la santidad de Dios. Así es. Dios es santo, Él no tolera el pecado y Él no tolera al pecador. Y de hecho leímos en Efesios capítulo 2 que somos hijos de ira. Así es. Luego viene la gracia del Evangelio. Por eso es que el Evangelio se llama Buenas Noticias. Es buena noticia. ¿Hay algo que querés agregar de las buenas noticias? Hay que entender las malas noticias. Antes de entender las buenas noticias. Hay que entender las malas. El primer punto. Ajá. Somos incapaces. Eso es muy mala noticia. Muy mala noticia. Bueno, y el hecho de saber que nosotros por ningún lado le podemos entrar a Dios porque Él es totalmente santo también es una mala noticia. Es mala noticia que estamos separados de Él. Estamos separados de Él, somos sus enemigos. La gracia del Evangelio. Y luego viene el poder del Espíritu Santo, que lo que hace en nuestra vida o cómo actúa en nuestra vida es que Él es el que nos muestra, nos quita la venda de los ojos, nos muestra nuestra realidad y nos lleva en el camino para que nosotros podamos arrepentirnos de lo que hemos hecho, de la naturaleza en la que estamos, nos volvamos a Cristo y Él nos va transformando a través de su justicia, de su gracia, y nos adopta dentro de una familia que es la familia de Dios, llamémosla así, su familia. Y finalmente, esa creación de un pueblo. Como ahora ya no solo somos convertidos, sino que además somos sus hijos y pertenecemos a una familia. Es que esta idea del pueblo de Dios es bello también. Y otra vez hay que hacer el ejercicio de cómo a lo largo de toda la historia de redención esta idea de pueblo está presente. Y no es una idea etnocentrista diciendo es que solo los que son de esta raza van a formar. Ya desde el Antiguo Testamento tenemos testimonio de que se agrega gente que no es descendiente directa de Abraham, si lo queremos ver así. Y que más adelante Jesús va a decir, no, los que son descendientes de Abraham son los que hacen las obras de Abraham. Pero bueno, el asunto es que ya desde el principio está diseñado que gente de otras naciones
vean y lleguen a conocer de cierta forma por la luz que debieron se debió haber emanado a Dios y le llegaran a dar gloria a Dios. Sabemos que el pueblo de Israel fracasó rotundamente en eso. Que no fue de testimonio a las demás naciones. Es más, adoptó las mañas de las demás naciones. Sí. Cuando tuvieron que haber sido luz a las demás naciones y con su comportamiento mostrar a su Dios. Entonces, esta idea de pueblo es bien interesante porque aún así tenés a gente que va apareciendo. Por ejemplo, Jetro, el suegro de Moisés, ese no es hebreo. Pero es sacerdote de Dios, quiere decir que es temeroso de Dios. Job no dice que haya sido hebreo, muy probablemente no era hebreo, pero es un hombre temeroso de Dios también. Y así sucesivamente van a aparecer personajes que vos decís tiempo, pues este no es hebreo y alcanza salvación por misericordia. La propia Rahab y su familia alcanzan a entrar al pueblo de Dios por gracia de Dios, por misericordia de Dios. Y así podríamos ir citando un montón de casos donde vos decís, no es solo esta etnia, ¿verdad? La que es pueblo. Es pueblo aquel al que Dios recibe y adopta, porque desde antes de la fundación del mundo, Él decidió hacerse un pueblo para sí mismo. Me llama la atención dos palabras que acabas de usar. El pueblo que Él recibe y adopta. O sea, estos días he estado tratando de articular estas ideas tal vez mal concebidas y mal dichas entre los cristianos. Nosotros no aceptamos a Cristo. No. Nosotros aceptamos el regalo de salvación. Aceptamos el mensaje. Sí, el regalo. O sea, pero es Dios realmente el que nos acepta y nos recibe a nosotros. Así es. Y nos adopta como su familia, como parte de su familia. Y es bien interesante. Es bien interesante porque las palabras importan. ¿Cómo decimos las cosas? O sea, sí importa cómo decimos las cosas. Porque podemos significar una cosa completamente distinta a lo que la Biblia dice. No con mala intención, probablemente. Ya establecimos eso. Pero igual, o sea, muchas veces se repite y no sabes ni por qué, ni qué significa, ni qué quiere decir, ni nada. Pues Dios es el que nos recibe y nos acepta. En este podcast, queridos amigos, creemos que no somos el centro del universo. Y que todo esto no pasó por nuestra linda cara, sino que pasó porque a Dios le plació. Y ahora creo que podemos agregar algo más a nuestro aprendizaje desde antes de la fundación del mundo. No cuando Eva y Adán pecaron en el jardín del Edén, ahí se sacaron de la manga un plan B, sino ahora ya sabemos que nuestra salvación, que nuestra redención, que el sacrificio de Cristo en la cruz venía desde antes de la fundación del mundo. Yo me quedo con ese pensamiento para reflexionar en esta semana, sí, en cuanto a mi conversión personal, mi venida al cristianismo. Amigos, hoy les hemos presentado un panorama general. Esta es la realidad que nos muestra la palabra de Dios, nos muestra una realidad de cómo estamos desde la eternidad, la raza humana, todos, sin ningún tipo de distinción o acepción. Todos nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Todos somos enemigos de Dios, objetos de ira. Y Dios, y estamos delante de un Dios santo, que no tolera el pecado, no tolera la maldad delante de Él. Pero Dios, por su iniciativa, envió a su único Hijo a dar su vida por nosotros en la cruz. Entonces tenemos la oportunidad por la obra del Espíritu Santo, no por nosotros mismos, no porque a mí... es que yo tengo ahora ganas. Yo le di la oportunidad a Jesús. No le diste nada a Jesús. O sea, Él te dio la oportunidad de ser su hijo. Y si entiendes, y si el Espíritu Santo te da la oportunidad de entender y comprenderlo, y tomas esa oportunidad de arrepentirte, Él te regenera, Él te lleva a ser una nueva criatura, Él te lleva a vivir la vida de Cristo, su justicia, su gracia, y además eres adoptado en la familia de Dios. Este pueblo que desde la eternidad Dios ha venido levantando alrededor del mundo. Sí. Guti, siempre es un gusto conversar con vos. Igualmente, gracias por compartir esto. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, alguna ampliación, déjenlo en los comentarios aquí abajo de nuestro podcast. Los leemos, los respondemos en el siguiente episodio. Aquí
ya les dijimos que no estamos hablándoles desde el pedestal de la perfección. Nada que ver. No, somos seres humanos falibles y por eso todos nuestros programas tienen la sección de la fe de ratas. Siempre, con Guti. Siempre. Por Guti, por culpa de Guti. Sí, total. Me da culpa. Gracias a Open Marketing por darnos la oportunidad de estar en este episodio. Conocemos el meñique de Carlos Rodas, nuestro... Ahí está, ¿ven? El dedo meñique, buena onda. Nuestro operador de hoy. Y la próxima semana continuaremos conversando acerca de el tema de la conversión. ¿Algo que querrás agregar? Sí, una reflexión final. Un pensamiento, una idea de C.S. Lewis. Dijo, no fui a la religión cristiana para hacerme feliz. Siempre supe que una botella de un buen vino podría hacer eso. Si quieres una religión que te haga sentir realmente cómodo, ciertamente no recomiendo el cristianismo. Sí, de veras, cada vez que tenemos la oportunidad, de veras les pedimos perdón en nombre de todos los que les han predicado que la vida del cristiano es alegre y feliz. A veces no es tan alegre, no tan feliz, porque, o sea, la canción se refiere a que las circunstancias de la vida nos va todo bien. Sí, claro. No, a veces son difíciles y en medio de todo podemos estar alegres y felices. Les amamos muchísimo, agradecemos que hayan llegado hasta este punto del podcast y les deseamos lo mejor en esta semana. Hasta el próximo episodio. Adiós.